Me da vergüenza admitirlo, pero estuve 8 años dejándome robar la vida por el mismo hombre, mi jefe. Y no hablo solo de dinero, sino de mi tiempo, mi esfuerzo, mis ideas, hasta mi autoestima. 8 años enteros tragándome el coraje, viendo cómo se llevaba el crédito de todo lo que yo hacía, mientras yo sonreía como idiota fingiendo que no me dolía. Yo entré a esa empresa con una ilusión enorme. Era mi primer trabajo serio después de la universidad, y aunque el sueldo era bajísimo, yo estaba feliz de por fin poner en práctica todo lo que había aprendido. Recuerdo el primer día que llegué, camisa planchada, la corbata medio chueca, y esa sensación de que todo podía pasar. Me presentaron con Ernesto, mi jefe, un tipo de unos 40 y tantos años, traje caro, sonrisa falsa, y esa mirada que escanea de arriba a abajo como midiendo cuánto podía sacarte. Pero en ese momento yo no lo vi. Yo lo admiré. Pensé, este sabe, de él voy a aprender. ¡Qué ingenuo! La primera semana me pidió que lo ayudara con un informe que él no tenía tiempo de terminar. Yo, entusiasmado, me quedé hasta las 11 de la noche en la oficina armando gráficos, corrigiendo cifras, haciendo que todo quedara impecable. Al día siguiente, frente al director general, él lo presentó como suyo. Yo estaba ahí, sentado en la esquina, esperando aunque fuera un gracias a mi equipo. Nada, ni una mención. Y lo peor es que cuando lo vi recibir los elogios, me sentí orgulloso, como si los hubiera recibido yo. Me convencí de que así era la vida laboral, que tu jefe brilla y tú trabajas desde la sombra. El problema es que esa dinámica se volvió mi cárcel. Pasaban los meses y siempre era lo mismo. Yo hacía el trabajo pesado, él se llevaba el mérito. Los proyectos más grandes, las ideas más innovadoras, todo salía de mí. Pero en las reuniones él hablaba como si fueran suyas. Y claro, como él era un experto en vender humo, todos le creían. Yo me quedaba en silencio, con esa mezcla de enojo y miedo en la garganta, sin atreverme a interrumpir. Recuerdo una vez, al segundo año, cuando propuse un sistema para automatizar ciertos procesos. Me había desvelado programando, diseñando flujos, haciendo pruebas. Llegó el día de la presentación y Ernesto me dijo, déjamelo a mí. Yo sé cómo venderlo mejor. Tú quédate tranquilo. Y yo, imbécil, lo acepté. Cuando se paró frente a la junta, mostró mi proyecto como si hubiera nacido de su brillante mente. El director lo aplaudió. Incluso le dio un bono extra. Yo, mientras tanto, recibí un buen trabajo en privado, dicho a la carrera, como si fuera un perro al que le avientan una croqueta. Y así fueron pasando los años. Cada vez que intentaba reclamar, me detenía ese miedo al despido. Porque él siempre me hacía sentir que yo era reemplazable, que afuera no iba a encontrar nada mejor, que debía agradecerle por darme oportunidad de aprender. Me lavó la cabeza. Yo me quedaba hasta la madrugada trabajando, mientras él se iba temprano a cenar con su familia o sus amantes, no sé. Yo veía la luz apagarse en toda la oficina menos en mi cubículo, donde mi única compañía era el zumbido del aire acondicionado y el café frío. La gente de otros departamentos empezó a sospechar. Había colegas que me decían en voz baja, «Oye, ¿no eras tú el que trabajó en eso? Porque Ernesto ni sabe usar Excel bien». Yo solo sonreía nervioso y cambiaba de tema. Me daba miedo que mis palabras llegaran a oídos equivocados. Pero por dentro sentía esa rabia ardiéndome en el estómago. Lo más cruel fue cuando empezaron a darle premios. Sí, premios. A los 3 años de yo estar ahí, lo nombraron empleado del año. ¿Puedes creerlo? Yo estaba en la ceremonia, aplaudiendo como idiota, viendo cómo subía al escenario a recoger un trofeo por los logros que yo había construido. Ese día me prometí que iba a renunciar, pero no lo hice. ¿Por qué? Porque me convencí de que solo era cuestión de tiempo, que eventualmente alguien notaría mi esfuerzo, que yo tendría mi oportunidad. Spoiler, esa oportunidad nunca llegaba. Y mientras más pasaba el tiempo, más atrapado me sentía. 8 años es mucho. 8 años viendo cómo otra persona se adueña de tu sudor. 8 años aceptando migajas. 8 años de humillaciones disfrazadas de bromas. Porque sí, él también tenía ese lado cruel. Hacía comentarios en reuniones como mi asistente es muy dedicado, aunque a veces se pone intenso con los detalles, yo lo controlo. Y todos reían. Yo fingía reírme también,
pero por dentro me sentía cada vez más pequeño. Pero lo peor de todo no era el robo de ideas, ni siquiera el robo de dinero. Lo peor era que yo me estaba perdiendo a mí mismo. Dejé de creer en mis capacidades. Llegó un punto en el que, aunque sabía que la idea era mía, me cuestionaba, ¿y si en realidad él la mejoró? ¿Y si yo solo soy un buen apoyo y nunca voy a ser líder? Me estaba pudriendo por dentro, sin darme cuenta. Hasta que pasó algo que lo cambió todo. Algo que no vi venir. Y que me dio la oportunidad de vengarme de la forma más inesperada. Esa historia empieza un martes cualquiera. Yo estaba en mi escritorio, como siempre, corrigiendo una presentación que él iba a dar a un cliente grande. De repente, sonó mi teléfono interno. Era Marta, de Recursos Humanos, con voz nerviosa. Me pidió que bajara de inmediato a su oficina. Me asusté. Pensé, ya estuvo, me van a correr. Bajé con el corazón en la garganta. Cuando entré, Marta me miró con esa mezcla de urgencia y miedo. Me dijo, necesito preguntarte algo, pero tiene que quedar entre nosotros. Me senté y ella respiró hondo. Luego soltó la bomba. Habían encontrado irregularidades en las cuentas de la empresa, y todas las evidencias apuntaban a Ernesto. En ese momento me quedé en shock. No supe si reír o asustarme. Mi jefe, el intocable, el que siempre parecía tenerlo todo bajo control, estaba metido en un lío grande. Marta me preguntó si yo sabía algo. Y ahí fue donde todo cambió. Porque por primera vez en 8 años tuve poder en mis manos. Yo sabía demasiado. Tenía correos, tenía archivos, tenía pruebas de cosas que él me pedía hacer. Y también tenía en mi memoria cada humillación, cada robo, cada noche en vela. Podía hundirlo. Ese día salí de Recursos Humanos con las piernas temblando. Caminé hasta mi escritorio y lo vi ahí, en su oficina, hablando por teléfono como si nada. Sonriendo. El mismo gesto soberbio de siempre. Y por dentro me hervía la sangre. Pensé, este no sabe lo que se le viene. Pero aquí está lo complicado, yo también podía caer. Porque varias veces me pidió que firmara documentos en su nombre, que moviera archivos, que hiciera transferencias pequeñas. Cosas que en su momento no cuestioné, porque confiaba en que era parte del trabajo. Ahora entendía que eran piezas de un rompecabezas turbio. Esa noche no pude dormir. Me debatía entre el miedo y la rabia. Si hablaba, podía salvar a la empresa y hundirlo, pero también me arriesgaba a que me culparan. Si me callaba, él podía zafarse de nuevo y yo seguiría atrapado otros 8 años. Fue la primera vez en todo ese tiempo que me pregunté, ¿qué estoy dispuesto a hacer para recuperar mi vida? Me pasé esa noche dando vueltas en la cama, sudando frío, con la cabeza llena de voces que se peleaban entre sí. Una parte de mí me decía, cállate, no te metas, deja que otros lo resuelvan, no vale la pena. Pero otra, la más oscura, me gritaba, es tu momento, hazlo pagar, nadie merece tanto como tú ver cómo se derrumba. Y entre esas dos voces, me quedé atrapado hasta que salió el sol. Al día siguiente, llegué temprano a la oficina, con las ojeras marcadas y el estómago hecho nudo. Ernesto llegó tarde, como siempre, oliendo a colonia cara y con esa sonrisa de tiburón que usaba para hipnotizar a todos. Me llamó a su oficina para revisar unos papeles, y ahí fue cuando me di cuenta de algo. Él no sospechaba nada. Seguía viéndome como el mismo empleado obediente, el mismo idiota de siempre. Y eso me dio ventaja. Mientras me dictaba instrucciones, yo apenas podía escuchar. Solo lo miraba pensando, si supieras lo cerca que estás del abismo. Me pedía que corrigiera cifras, que borrara correos, que preparara presentaciones, y yo lo hacía, pero ahora guardaba copias para mí. Empecé a coleccionar todo lo que podía incriminarlo. No sabía exactamente qué iba a hacer, pero tenía claro que quería tener un arsenal listo. Pasaron unos días y Recursos Humanos volvió a llamarme. Esta vez, Marta fue más directa. Me dijo que necesitaban pruebas, que Ernesto estaba moviendo dinero de la empresa a cuentas personales, y que había facturas falsas, contratos inventados, todo un teatro. Yo lo escuchaba, y mi corazón latía como loco. Porque sí, yo tenía pruebas, pero también sabía que estaba metido en varias cosas por culpa de sus órdenes. Marta me miró a los ojos y me dijo algo que me marcó. Si no hablas, Ernesto va a hundirte con él. Tú has estado demasiado cerca,
Él va a decir que fuiste cómplice. Tú decides. Y esa frase me golpeó fuerte. Porque, aunque nunca lo quise, sí podía parecer que yo era parte del fraude. Salí de esa reunión con las piernas flojas, y cuando llegué a mi escritorio, Ernesto me estaba esperando. Oye, ¿qué te dijeron en Recursos Humanos? Me soltó con esa sonrisa envenenada. Se me secó la garganta. Por un segundo pensé que lo sabía todo. Pero no, él solo sospechaba. Yo fingí calma y le dije, nada importante, solo que hay auditoría. Me observó con esos ojos fríos que parecían atravesarte, y luego me dio una palmada en el hombro. No te preocupes, yo me encargo. Y esa frase me sonó como una amenaza. Esa tarde, mientras todos se iban, él me pidió que me quedara más tiempo. Me encerró en su oficina, bajó la voz y me dijo algo que me heló la sangre. Escucha, si alguien te pregunta, tú no has visto nada, ¿ok? Todo lo que manejamos es parte del negocio, y si alguien intenta joderme, nos jode a los dos. ¿Entiendes? Yo asentí, aunque por dentro estaba temblando. Ahí supe que él estaba dispuesto a arrastrarme con él si las cosas salían mal. Me fui a casa con el estómago revuelto, y esa noche, en vez de dormir, abrí mi computadora y empecé a leer todos los correos que había guardado. Correos donde él me pedía mover dinero, donde me daba instrucciones ilegales, donde claramente usaba mi nombre para cubrirse. Y entre todo ese caos, me encontré con algo más. Una cadena de mensajes con otro jefe de un proveedor, donde quedaba clarísimo que Ernesto recibía sobornos a cambio de contratos. Ahí estaba la clave. Esa noche decidí que no iba a seguir siendo su sombra. Empecé a organizar todo en carpetas, como un expediente secreto. Lo guardé en una USB, que escondí en un lugar absurdo, dentro de un frasco de café en mi cocina. Nadie iba a sospechar de ahí. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, algo había cambiado en el ambiente. La gente hablaba en voz baja, había rumores de que la auditoría iba en serio, que venían inspectores externos. Ernesto, en cambio, estaba tranquilo, casi demasiado confiado. Caminaba por los pasillos saludando, bromeando, como si nada pudiera tocarlo. Yo lo observaba y pensaba, disfrútalo mientras puedas. Pero aquí viene lo inesperado. No fui el único en empezar a reunir pruebas. Un compañero de otro departamento, Luis, me buscó en secreto. Me dijo, sé que tú estás cerca de Ernesto, y sé que él no trabaja solo. Yo tengo cosas que podrían hundirlo, pero necesito saber si estás conmigo o con él. Esa conversación fue un punto de no retorno. Luis me mostró documentos que él había encontrado, facturas manipuladas, correos impresos. Me temblaban las manos al verlos. Si juntábamos lo suyo con lo mío, teníamos suficiente para destrozar a Ernesto de una vez por todas. Pero había un problema. Ernesto no era tonto. Empezó a sospechar que alguien lo traicionaba. Empezó a revisar cajones, a borrar correos, a llamarme a su oficina cada rato. Yo vivía con miedo de que en cualquier momento me descubriera. Una vez, incluso revisó mi computadora frente a mí. Me preguntó con voz tranquila, ¿seguro que no tienes nada que contarme? Yo apenas pude responder que no. Y juro que ese momento sentí que me iba a dar un infarto. Pasaron las semanas, y la tensión crecía. Yo ya no dormía bien, comía poco, vivía con el corazón acelerado. Pero al mismo tiempo, sentí algo que nunca había sentido antes, poder. Por primera vez, no era su esclavo. Yo tenía la carta que podía derrumbarlo. Y entonces ocurrió algo que aceleró todo. El director general anunció una reunión especial con auditores externos. Ernesto estaba nervioso, aunque lo disimulaba. Yo, en cambio, sentía que el momento se acercaba. La noche anterior, me senté con Luis y armamos un plan. Íbamos a entregar toda la información directamente a los auditores, sin pasar por Recursos Humanos, porque temíamos que alguien filtrara la información a Ernesto. Pero justo cuando pensaba que todo estaba bajo control, recibí una llamada anónima en mi celular. Una voz masculina, baja, me dijo, deja de meterte en lo que no te importa. No sabes con quién estás jugando. Y colgó. Me quedé helado. ¿Quién diablos era? ¿Un amigo de Ernesto? ¿Alguien más de la empresa? ¿O él mismo? Desde ese día, empecé a mirar por encima del hombro, como si en cualquier momento alguien pudiera seguirme.
y la paranoia me comió vivo. Cada vez que abría mi correo, pensaba que estaba siendo vigilado. Cada vez que Ernesto me hablaba, trataba de descifrar si ya sabía que lo estaba traicionando. Me estaba volviendo loco. El día de la reunión llegó. Entré a la sala con la USB en el bolsillo, sintiéndome como si llevara una bomba encima. Ernesto estaba en la cabecera, sonriendo como siempre. Los auditores comenzaron a hacer preguntas, y él respondía con soltura, como un actor que ya se sabe de memoria su guión. Yo lo miraba y pensaba, si supieras lo que tengo aquí, dejarías de sonreír. En un momento, uno de los auditores me miró y me preguntó directamente, ¿usted estuvo involucrado en la preparación de estos reportes financieros? El silencio en la sala fue brutal. Ernesto giró la cabeza hacia mí, con esa mirada de advertencia que tantas veces me había paralizado. Yo sentí la USB arder en mi bolsillo. Tenía que decidir, hablar y hundirlo, o callar y seguir siendo su sombra. Y lo que hice en ese instante cambió mi vida para siempre. Sentí que el aire se me quedaba atorado en los pulmones. Tenía la USB en mi bolsillo, la mirada de Ernesto clavada en mí, y los ojos de todos esperando mi respuesta. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Podía escuchar mi propio corazón golpeando tan fuerte que pensé que alguien más lo oiría. Usted estuvo involucrado en la preparación de estos reportes financieros, repitió el auditor, con un tono neutro pero cargado de presión. Me pasé la lengua por los labios secos y respondí, sí, estuve involucrado. La cara de Ernesto cambió apenas un segundo, casi imperceptible, pero yo lo noté. Una contracción mínima en su mandíbula, como un aviso silencioso de que me iba a matar en cuanto saliéramos de esa sala. El auditor asintió y preguntó, ¿podría detallar en qué consistió su participación? Ese fue el momento. Sentí que todo mi cuerpo temblaba, pero en vez de callar como lo había hecho por 8 años, respiré hondo y dije, tengo información que podría aclarar muchas cosas, documentos, correos, archivos. Los traje conmigo. La sala quedó en silencio. Ernesto se inclinó hacia adelante y, con una sonrisa que parecía hecha de vidrio a punto de romperse, dijo, seguramente son malentendidos. Mi muchacho no sabe cómo funcionan los procesos internos. Pero ya era tarde. Yo había sacado la USB de mi bolsillo y la puse sobre la mesa, como si fuera una pistola cargada. Aquí está todo, dije. Si quieren, podemos revisarlo ahora mismo. La expresión de Ernesto se congeló. Era la primera vez que lo veía perder el control. Su piel se puso roja, sus ojos se abrieron más de lo normal. Trató de hablar, pero los auditores lo interrumpieron y pidieron que conectaran la memoria a la computadora de la sala. Yo sentía que iba a vomitar. Mientras cargaban los archivos, las manos me sudaban, me temblaban. Me preguntaba si había hecho bien, si me iban a despedir, si después de esto me iban a acusar a mí también. Pero ya no había marcha atrás. El primer archivo que abrimos fue un correo donde Ernesto, con sus propias palabras, me pedía alterar cifras para que cuadraran con un presupuesto ficticio. Luego aparecieron facturas falsas, transferencias sospechosas, incluso mensajes con proveedores donde se mencionaban acuerdos extraoficiales. Todo estaba ahí. Los auditores se miraban entre sí, tomando notas. Ernesto, por su parte, trataba de hablar, de interrumpir, de inventar excusas. Pero cada documento era como un golpe directo. Y yo estaba ahí, viéndolo tambalearse. Cuando la reunión terminó, el director general ordenó que Ernesto quedara suspendido de inmediato mientras continuaba la investigación. La seguridad de la empresa lo escoltó hasta su oficina para que recogiera sus cosas. Yo lo vi pasar frente a mí, y en sus ojos había odio puro. No me dijo nada, pero entendí el mensaje, esto no se acaba aquí. Esa noche llegué a mi departamento y me derrumbé en el sofá. No podía dejar de temblar. Me serví un whisky barato que tenía guardado y me lo tomé de un trago, como si pudiera borrar el miedo con alcohol. Por primera vez en 8 años, me sentí libre, pero también más expuesto que nunca. Y es que mi pesadilla no terminó con su suspensión. Al contrario, ahí empezó lo más oscuro. 2 días después, recibí un sobre debajo de la puerta de mi departamento. Adentro había una hoja en blanco, excepto por una frase escrita en letras mayúsculas. Vas a pagar. Se me heló la sangre. No tenía pruebas de que fuera Ernesto, pero lo sabía.
Podía sentir su sombra persiguiéndome. Empecé a mirar por la ventana todas las noches, a revisar 2 veces que la puerta estuviera cerrada con llave, a caminar con paranoia por la calle. Mientras tanto, en la oficina, todos fingían normalidad, pero yo sentía las miradas. Algunos me veían como un héroe en secreto, otros como un traidor. Marta, la de recursos humanos, me llamó y me dijo: tienes que estar preparado. Ernesto no se va a ir sin pelear. Hay rumores de que tiene contactos fuera de la empresa, gente peligrosa. Eso me puso peor. No solo temía perder mi trabajo, ahora temía perder mi vida. Un viernes por la noche, cuando salí de la oficina, noté que un auto me seguía. No soy paranoico, o al menos no lo era antes. Pero ese coche gris estuvo detrás de mí por varias cuadras. Aceleraba cuando yo aceleraba, frenaba cuando yo frenaba. Mi corazón estaba a punto de salirse del pecho. Giré bruscamente hacia una avenida llena de gente y logré perderlo, pero llegué a casa con la certeza de que alguien me estaba vigilando. Fue entonces cuando Luis, mi compañero en todo esto, me confesó algo que me dejó helado. Ernesto tiene conexiones con un tipo que antes estuvo metido en negocios turbios. Si cree que lo hundimos, no va a quedarse quieto. Yo me quedé en silencio, tragando saliva. ¿Qué había hecho? ¿De verdad había liberado mi vida? ¿O me había metido en una guerra que no podía ganar? Pasaron unas semanas en esa tensión insoportable. Ernesto ya no estaba en la oficina, pero su presencia se sentía en todas partes. Hasta que un día, recibí la llamada que lo cambió todo. Era Marta. Su voz sonaba agitada. Necesito que vengas de inmediato. Ernesto. Ernesto nos demandó. Me quedé mudo. ¿Qué? ¿Cómo que demandó? Según Marta, Ernesto alegaba que yo había manipulado documentos para incriminarlo, que lo había traicionado y que incluso había robado información confidencial. Estaba intentando voltearlo todo contra mí. Y ahí supe que la guerra apenas estaba comenzando. Me miré al espejo esa noche y vi a un hombre agotado, con ojeras profundas, pero con una chispa en los ojos que nunca había visto antes. Una chispa de furia, de determinación. 8 años de humillación me habían hecho dudar de mí mismo, pero ya no. No iba a dejar que me hundiera. Si quería guerra, la iba a tener. Cuando escuché que Ernesto me había demandado, al principio pensé que era un mal chiste. ¿Cómo podía ser tan descarado? Él, el ladrón, el corrupto, el tipo que me había usado como su sombra durante 8 años, ahora intentaba pintarme como el villano. Me quedé mirando el teléfono después de colgar con Marta, con un sudor frío bajándome por la espalda. Una parte de mí quería huir, desaparecer, fingir que nada de esto había pasado. Pero otra parte, la que había despertado el día que puse la USB en la mesa, ya no estaba dispuesta a esconderse. El lunes siguiente tuve que reunirme con los abogados de la empresa. Me senté en esa sala larga, con paredes blancas que parecían un quirófano, y ellos empezaron a mostrarme los papeles de la demanda. Ernesto me acusaba de fraude, de falsificación de documentos y hasta de conspiración para sacarlo del puesto. Decía que yo había fabricado pruebas y que, en complicidad con Luis, lo había incriminado para ascender en la empresa. Me dieron ganas de reír, pero no podía. Porque aunque todo era mentira, sonaba demasiado creíble. Después de todo, yo había firmado papeles, había hecho transferencias bajo sus órdenes, y había guardado copias sin avisar a nadie. Cualquier abogado astuto podía darle la vuelta a eso. Y Ernesto era astuto, demasiado. Esa noche no pude dormir. Me acosté en la cama mirando al techo, pensando en cómo este hombre todavía tenía poder sobre mí, incluso fuera de la oficina. Me sentía atrapado en una telaraña que él había tejido durante años, y que yo mismo había reforzado con mi silencio. Al día siguiente, cuando llegué a la oficina, todos sabían lo de la demanda. Las miradas eran como cuchillos. Algunos me veían con compasión, otros con desconfianza. Y entonces, en medio de todo ese murmullo, recibí un correo anónimo desde una dirección extraña. El asunto decía: si quieres sobrevivir, habla. Abrí el mensaje con el corazón acelerado. Adentro había un archivo adjunto. Era una foto. En la imagen se veía a Ernesto en un restaurante, estrechando la mano de un hombre que yo no conocía, pero cuya cara daba miedo, cicatriz en la mejilla, tatuajes en el cuello,
y esa expresión de alguien que había visto más cárceles que oficinas. El mensaje al pie de foto decía: él no juega limpio. Tú tampoco deberías hacerlo. Ese correo me dejó paralizado. ¿Quién lo había mandado? ¿Luis? ¿Alguien de recursos humanos? ¿O alguien que también quería ver a Ernesto caer? No lo sabía, pero algo dentro de mí entendió que si quería sobrevivir a esa guerra, no podía seguir jugando como víctima. Tenía que ensuciarme las manos. Esa misma tarde busqué a Luis y le mostré el correo. Él se puso pálido. Ese tipo es peligroso, lo conozco de vista, me dijo en voz baja. Se llama Ramiro. Es un intermediario que ha trabajado con empresas en lavado de dinero. Si Ernesto lo tiene de su lado, estamos jodidos. Sentí que el piso se me movía. Ernesto ya no era solo un jefe corrupto, ahora era un hombre con conexiones criminales. Y yo, un empleado común, estaba en medio de esa tormenta. Los días siguientes fueron un infierno. Entre abogados, reuniones con auditores y llamadas de recursos humanos, apenas podía respirar. Y como si no fuera suficiente, Ernesto empezó a mover su red de contactos para ensuciar mi nombre. De pronto, colegas con los que antes me llevaba bien dejaron de hablarme. Algunos me miraban como si fuera un traidor. En los pasillos escuchaba murmullos, dicen que él estaba metido también, capaz que todo lo planeó él desde el principio. Me daban ganas de gritar, de pararme en medio de la oficina y contar toda la verdad. Pero sabía que no iba a servir. Ernesto era un maestro en manipular las percepciones. Yo necesitaba pruebas más grandes, algo que fuera imposible de refutar. Una noche, mientras revisaba de nuevo los correos y archivos que había guardado, encontré algo que me había pasado por alto. Un contrato viejo con una empresa fantasma, firmado supuestamente por el director general, pero la firma era una burda imitación. Y lo más interesante, en los metadatos del archivo aparecía mi usuario, como si yo lo hubiera creado. Me quedé helado. Ernesto me había usado como pantalla. Ese contrato era dinamita pura, podía hundirlo definitivamente, pero también podía hundirme a mí si lo interpretaran mal. Se lo mostré a Luis, y él me dijo: este documento es la clave. Pero si lo sacamos ahora, Ernesto puede alegar que tú lo fabricaste. Tenemos que demostrar que él lo usó realmente. Entonces se nos ocurrió un plan arriesgado: infiltrar su círculo. Si Ernesto tenía a ese tal Ramiro, teníamos que encontrar la forma de grabar algo, una conversación, una transacción, lo que fuera. Algo que mostrara que él seguía moviéndose en la sombra. Y aquí es donde la historia se pone turbia. Porque para acercarnos, tuve que convertirme en alguien que nunca pensé ser. Una noche, Luis y yo fuimos a un bar donde sabíamos que Ramiro solía aparecer. Era un lugar oscuro, con música fuerte y mesas llenas de tipos que no querías ver en un callejón. Nos sentamos en una esquina, tomando cerveza barata, esperando. Y entonces lo vimos. Ramiro, entrando con 2 hombres más, riendo a carcajadas. Yo sentí que el corazón me iba a reventar. Luis me susurró: no lo mires directo, solo escucha. Nos quedamos ahí, fingiendo ser 2 borrachos más, mientras Ramiro hablaba fuerte, presumiendo de negocios turbios, mencionando nombres. Y entre esos nombres, Ernesto. El licenciado está nervioso, pero ya le dije que conmigo no hay bronca. Mientras pague a tiempo, lo vamos a proteger, dijo Ramiro, levantando su vaso. Luis me miró con los ojos abiertos de par en par. Yo casi tiro mi cerveza de los nervios. Teníamos que grabar eso. Pero en mi maldito teléfono no había batería. Sentí una desesperación indescriptible. La prueba estaba ahí, frente a nosotros, y no podía capturarla. Luis, rápido de reflejos, prendió la grabadora de su celular y la dejó en la mesa, oculta bajo un paquete de cigarros. Yo sudaba frío, rezando para que Ramiro siguiera hablando. Y habló. Si Ernesto cae, cae con su muchachito, ese que siempre lo cubría. Ya lo tenemos fichado también, soltó entre risas. Sentí que se me helaba la sangre. Estaban hablando de mí. Esa grabación podía ser mi salvación, o mi sentencia de muerte. Cuando escuché mi nombre en boca de Ramiro, casi sentí que me hundía en la silla. No era solo paranoia, yo ya estaba en su radar. Luis me apretó el brazo bajo la mesa, como diciendo: tranquilo, no te delates. Pero,
¿Cómo estar tranquilo cuando un tipo con cara de sicario menciona que te tiene fichado? Nos quedamos un rato más en ese bar, fingiendo indiferencia, aunque cada segundo era un tormento. Luis no quitaba la vista de la grabadora oculta. Yo me repetía a mí mismo: aguanta, aguanta, no la arruines. Cuando Ramiro se levantó para ir al baño, Luis disimuladamente tomó su celular, detuvo la grabación y me lo pasó. Nos miramos en silencio, con esa complicidad que solo tienes cuando sabes que tu vida depende de lo que acabas de hacer. Salimos de ese lugar caminando rápido, sin voltear atrás. Una vez afuera, en la calle fría y llena de ruido, Luis me dijo: lo tenemos. Su voz temblaba, no de miedo, sino de adrenalina. Esa noche nos encerramos en mi departamento y escuchamos la grabación. Se oía borroso por la música, pero suficiente para entender frases clave. Ernesto pagando por protección, Ramiro mencionando negocios turbios, y sobre todo, esa parte maldita donde decía que yo estaba en la mira. La pregunta era, ¿qué hacíamos con eso? Si lo entregábamos a los auditores o a la empresa, corríamos el riesgo de que lo filtraran y Ernesto supiera de inmediato que fuimos nosotros. Si lo llevábamos a la policía, nos arriesgábamos a que nos metieran en el mismo costal. Y si no hacíamos nada, tarde o temprano Ernesto y Ramiro iban a venir por mí. Esa noche, por primera vez, pensé en largarme. Tomar mis cosas, desaparecer, irme a otro país y empezar de cero. Pero luego pensé en los 8 años que me robó, en cada vez que me humilló frente a todos, en las noches en que me dejaba solo en la oficina como si mi vida no valiera nada. No, no podía huir. Necesitaba verlo caer. Pasaron unos días y la tensión aumentaba. La empresa estaba dividida. Algunos directivos querían barrer todo bajo la alfombra para evitar escándalos. Otros querían llegar hasta el fondo. Ernesto, mientras tanto, no se quedaba quieto. Desde fuera empezó a mover abogados, contactos, periodistas incluso. Un día amanecí con mi nombre en un artículo de prensa digital, ex empleado clave en fraude millonario. No decía mi nombre completo, pero sí suficientes datos para que cualquiera que me conociera supiera que hablaban de mí. Me ardió la cara de la rabia. No solo quería salvarse, quería destruirme. Luis me dijo que esa era nuestra oportunidad. Si él está usando a la prensa, nosotros también podemos. Y entonces nos metimos en un terreno que nunca imaginé: filtrar información. Un contacto de Luis, un periodista que debía favores, aceptó escuchar lo que teníamos. Nos citamos en un café discreto, y ahí le mostramos parte de la grabación, junto con documentos que ya habíamos reunido. El periodista abrió los ojos como platos. Esto es dinamita. Si publico esto, va a explotar medio mundo. Yo dudaba. ¿Y si Ernesto nos descubría? ¿Y si Ramiro venía por nosotros? Pero ya estábamos en la orilla del precipicio, y solo había 2 opciones: saltar o dejarnos empujar. Le entregamos el material, con la condición de que nuestro nombre no apareciera. El periodista aceptó. 3 días después, la bomba estalló. Los titulares eran brutales: ejecutivo de empresa vinculado a lavado de dinero y sobornos. El artículo detallaba reuniones con personajes turbios, mencionaba facturas falsas y describía cómo había manipulado cifras para beneficiarse. No daba nuestros nombres, pero citaba fuentes internas que habían entregado pruebas. La empresa entró en pánico. El director general convocó a una reunión urgente. En esa sala, todos estaban tensos, y yo sentía que en cualquier momento iban a señalarme. Pero ocurrió algo inesperado. En lugar de proteger a Ernesto, los directivos empezaron a hablar de salvar la reputación de la compañía. Y para eso, necesitaban un culpable claro. El director se levantó y dijo: no podemos permitir que esto manche a toda la empresa. Ernesto actuó por cuenta propia, y vamos a colaborar con las autoridades para que caiga todo el peso de la ley sobre él. Yo me quedé helado. Por un instante pensé: lo logramos. Pero entonces me di cuenta de algo. Ellos querían salvarse a sí mismos. Si para eso me sacrificaban, lo harían sin dudar. Esa misma tarde recibí una llamada desconocida. Contesté con la voz temblorosa. Era Ernesto. Contento, me dijo, con un tono venenoso. ¿De verdad crees que ganaste? Te tengo en mis manos, muchacho. Todo lo que hiciste estos años, cada firma, cada movimiento, yo lo guardé. Y si yo caigo,
Tú caes conmigo. No supe qué responder. Se me cerró la garganta. Él se rió, una risa oscura, y colgó. Esa noche me quedé solo en mi departamento, con la grabación reproduciéndose en bucle, preguntándome si había cavado mi propia tumba. Tenía pruebas contra él, sí, pero él también tenía armas contra mí. Era un duelo donde cualquiera podía hundirse. Y entonces, a la madrugada, recibí otro correo anónimo. Esta vez no era una amenaza, sino una advertencia. Tienes menos tiempo del que crees. Ernesto ya no confía en abogados. Está planeando algo más, algo fuera de la ley. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo como tambor. Si eso era cierto, ya no era solo una guerra legal. Era una guerra de supervivencia. Cuando leí ese correo anónimo sentí que me tiraban un balde de agua helada. Hasta ese momento yo todavía pensaba que esta guerra se iba a pelear en tribunales, con abogados y papeles. Pero si Ernesto estaba dispuesto a saltarse la ley, yo estaba jodido. Esa noche no dormí. Cerraba los ojos y solo podía imaginarme a ese tipo, Ramiro, tocando la puerta de mi departamento o esperándome en la esquina. Me levanté como 5 veces a revisar las cerraduras. Dejé la tele prendida en bajo volumen para no sentirme tan solo. Y aún así, cada ruido en el pasillo me hacía brincar. Al día siguiente, llegué a la oficina con los ojos rojos. Luis me miró y me dijo sin rodeos, ¿dormiste algo? Negué con la cabeza. Le conté del correo, y él palideció. Entonces tenemos que adelantarnos. Si Ernesto está planeando algo fuera de la ley, necesitamos exponerlo ya. No podemos esperar a que él dé el primer golpe. El problema era que Ernesto no era estúpido. Ya había limpiado mucho de su rastro. Lo poco que teníamos era la grabación de Ramiro y los contratos falsos. Era fuerte, sí, pero no suficiente para aplastarlo del todo. Y si yo salía públicamente, corría el riesgo de que me etiquetaran como cómplice. Esa tarde, mientras hablábamos en voz baja en la cafetería de la empresa, Marta se nos acercó. Cerró la puerta detrás de ella y dijo algo que me dejó helado. Ernesto está buscando a alguien que le haga un favor con ustedes. Me llegó el rumor de que ofreció dinero para que los callen, definitivamente. Se me aflojaron las piernas. Luis se levantó de golpe, casi tirando el café. ¿Qué quieres decir? ¿Que nos quiere mandar a matar? Marta no respondió. Solo nos miró con esa cara seria que dice más que las palabras. Yo sentí un vacío en el estómago. La rabia y el miedo se mezclaron de una forma asquerosa. Durante 8 años había sido su esclavo, su sombra, su herramienta. Y ahora, porque me rebelaba, me quería borrar de la faz de la tierra. No podía quedarme esperando. Tenía que hacer algo. Luis y yo decidimos jugárnosla. La única forma de sobrevivir era darle un golpe tan fuerte que ya no pudiera levantarse. Así que trazamos un plan, conseguir una grabación directa de Ernesto y Ramiro. Algo irrefutable. Fue la locura más grande que he hecho en mi vida. Conseguimos, a través de un contacto de Luis, un micrófono diminuto que podía esconderse en un bolígrafo. Parecía un juguete, pero grababa todo con claridad. La idea era infiltrarnos en uno de los encuentros de Ernesto con Ramiro y dejarlo grabando. ¿El problema? No sabíamos cuándo ni dónde se reunían. Así que tuvimos que seguir pistas. Luis hackeó, no me preguntes cómo, prefiero no saber, el calendario de Ernesto, y ahí encontramos varias reuniones extrañas en lugares fuera de la empresa. Un restaurante barato en las afueras, un estacionamiento privado, incluso un taller mecánico. El taller mecánico nos llamó la atención. Demasiado discreto. Perfecto para alguien que no quería ser visto. Así que una noche, nos escondimos en un carro viejo que Luis había conseguido, estacionado a unos metros. Esperamos durante horas. El frío se colaba por las ventanas, y yo sentía el corazón en la garganta cada vez que pasaban luces de otros autos. Y de pronto, cerca de la medianoche, lo vimos. Ernesto llegó. No en su coche elegante, sino en un sedán discreto. Bajó, mirando a todos lados, y entró al taller. A los pocos minutos, apareció Ramiro con otros 2 tipos. El estómago se me hizo nudo. Luis me miró y me pasó el bolígrafo micrófono. Yo apenas podía mover los dedos del miedo. ¿Es ahora o nunca?, me susurró. Nos acercamos a pie, con cuidado,
fingiendo ser dos borrachos caminando por ahí. Yo, temblando, dejé caer el bolígrafo justo cerca de la entrada del taller, entre unas cajas apiladas. Si todo salía bien, grabaría la conversación. Y salió. Desde el carro, con los vidrios bajos apenas unos centímetros, escuchábamos voces apagadas. No todas claras, pero lo suficiente. Ernesto hablando de cerrar bocas, Ramiro asegurando que los muchachos pueden encargarse. Yo casi me pongo a llorar ahí mismo. Estaba escuchando cómo planeaban callarnos, de la manera más obvia. Después de una hora, salieron. Ernesto con la cara tensa, Ramiro riendo. Cuando se fueron, corrimos a recuperar el bolígrafo. El micrófono había hecho su trabajo, grabó todo. Esa noche, al escuchar la cinta, no había dudas. Ahí estaba Ernesto, con su voz inconfundible, diciendo que yo y Luis éramos un problema que había que solucionar. Ahí estaba Ramiro ofreciendo soluciones que sonaban a película de narcos. Con esa grabación, podíamos ir directo a la policía. Pero aquí viene el giro. Cuando llevamos la prueba a un contacto en la fiscalía, nos dijeron algo que nos destruyó. El problema no es si esto sirve. El problema es que Ernesto tiene gente dentro. Si presentamos esto sin protección, ustedes terminan muertos antes de que se abra la carpeta. Nos quedamos en silencio, con el archivo en la mano, sintiendo que todo esfuerzo era inútil. Hasta que el fiscal, un tipo flaco con ojeras, nos dijo algo inesperado. Hay una forma. Pero van a tener que exponerlo públicamente. Si esto sale en medios masivos, nadie va a poder taparlo. Él puede tener contactos aquí, pero no en todo el país. Yo sentí un nudo en el pecho. Exponerlo públicamente significaba también exponerme a mí. Que todos supieran que fui cómplice de sus firmas, de sus movimientos. Que mis papás, mis amigos, todos, me vieran como parte del fraude. Era elegir entre salvar mi vida, o salvar mi reputación. Y esa noche, frente al espejo, con las manos temblando, entendí algo. Ya no tenía nada que perder. Mi reputación ya estaba sucia, mi vida estaba en peligro, y lo único que podía ganar era mi libertad real. Así que tomé una decisión. Iba a hundir a Ernesto, aunque eso significara hundirme con él. Cuando decidí que iba a hacerlo público, sentí como si hubiera firmado mi propia sentencia. No había vuelta atrás. O lo hundía a él, o me hundía con él. Luis trató de convencerme de esperar, de buscar otra salida, pero yo ya estaba cansado. 8 años de abusos, de humillaciones, de quedarme callado mientras ese tipo me robaba hasta el aire. No iba a seguir agachando la cabeza. El contacto periodista al que ya le habíamos pasado información fue el primero en enterarse. Le mandé un mensaje encriptado. Tengo material que puede reventar el caso. Pero si lo publico, necesito que salga completo, sin cortes, sin maquillajes, y con mi nombre fuera de la historia. Me respondió con una sola palabra: tráelo. Nos reunimos en un departamento pequeño que él usaba como oficina clandestina, lleno de papeles, carpetas y tazas de café vacías. Le entregué la grabación del taller, el bolígrafo, y una copia de todos los documentos que tenía. Cuando escuchó a Ernesto decir que había que cerrarnos la boca, y a Ramiro ofreciendo encargarse, se llevó las manos a la cabeza. Esto es una bomba nuclear. Le advertí que Ernesto tenía contactos en la fiscalía, en la prensa, en todas partes. Que apenas saliera algo, iban a tratar de frenarlo. El periodista me miró fijo y me dijo: por eso no va a salir en un solo medio. Va a salir en todos al mismo tiempo. Cuando esto reviente, no habrá forma de contenerlo. Esa frase me dio un poco de esperanza, pero también un miedo terrible. Porque si Ernesto veía mi sombra detrás de la filtración, yo estaba muerto. Pasaron 2 días de silencio. Yo iba a la oficina como zombie, fingiendo normalidad mientras sentía que cada paso podía ser el último. Ernesto no se aparecía, pero sus abogados sí. Caminaban por los pasillos como perros de pelea, buscando a quién morder. Y entonces, un jueves a las 8 de la mañana, el mundo explotó. Los noticieros, los portales digitales, hasta la radio, todos hablaban de lo mismo. Ejecutivo de alto rango vinculado a crimen organizado y amenazas de muerte contra empleados. Y no era un rumor, era la grabación. En todos lados sonaba la voz de Ernesto diciendo que había que eliminarnos,
mientras Ramiro asentía. El país entero escuchaba esa maldita cinta. La empresa entró en caos absoluto. Reuniones de emergencia, llamadas que no paraban, directivos que se encerraban en oficinas para llorar o gritar. Yo me sentía como en una película de desastre, viendo cómo todos corrían sin saber qué hacer. Ese mismo día, la fiscalía anunció que habría una investigación formal. Y, por primera vez en mucho tiempo, Ernesto no controlaba la narrativa. Los medios estaban encima, los periodistas acampaban afuera de la empresa, y hasta políticos empezaron a hablar del tema. Pero si pensaba que iba a sentir alivio, estaba equivocado. Esa tarde recibí un mensaje en mi celular. Sin remitente. Solo decía, estás muerto. No sé cómo explicar la sensación de leer eso. Es como si de pronto todo el aire se te fuera del cuerpo. Corrí al baño, me encerré, y me quedé sentado en el suelo con el teléfono en la mano, temblando. Luis insistió en que me fuera de la ciudad, que buscara un lugar seguro. Pero yo no quería huir. Si me iba, Ernesto ganaba. Así que me quedé, aunque cada noche dormía con un cuchillo de cocina bajo la almohada. Los días siguientes fueron un infierno. Ernesto desapareció de la vista pública, Ramiro también. Había rumores de que estaban negociando, de que iban a entregarse, de que huirían del país. Nadie sabía nada. Hasta que un viernes por la noche, al volver a mi departamento, encontré la puerta forzada. Entré despacio, con el corazón golpeando. El lugar estaba revuelto, los cajones abiertos, las cosas tiradas. Y sobre la mesa, una foto mía impresa, con una X roja pintada sobre mi cara. Me quedé helado. Eso ya no era una amenaza digital. Eso era real. Alguien había estado en mi casa. Llamé a Luis entre sollozos, diciéndole que ya no podía más. Él llegó en 20 minutos, me abrazó y dijo algo que me marcó. Entonces vamos hasta el final. No nos queda otra. Si él quiere jugar sucio, nosotros también podemos. Esa noche tomamos una decisión desesperada. Íbamos a entregar más de lo que teníamos. No solo las pruebas contra Ernesto y Ramiro, sino todo el archivo de corrupción que yo había guardado en secreto durante años. Cada factura falsa, cada correo encubierto, cada firma manipulada. Era dinamita pura. Y si salía, ya no era solo Ernesto, iban a caer directivos, políticos, hasta proveedores grandes. Yo dudé. No quería destruirlo todo. Pero Luis me dijo, si no revientas todo, Ernesto siempre tendrá con qué negociar. Solo así lo entierras para siempre. Y lo hicimos. Se lo entregamos al periodista. Le pedimos que no nos dijera cuándo iba a publicarlo, solo que lo hiciera de golpe. Y 2 semanas después, sucedió. Los titulares fueron todavía peores que la primera vez. Red de corrupción millonaria conecta a ejecutivos, políticos y empresarios. Era como destapar una cloaca frente a todo el país. Ernesto ya no tenía dónde esconderse. Ramiro tampoco. Y justo cuando pensé que habíamos ganado, alguien intentó atropellarme. Salí de la oficina de madrugada, después de una reunión tensa con los pocos que aún quedaban trabajando, y un auto negro se me vino encima en plena calle. Alcancé a saltar hacia un costado, caí de rodillas y me raspé todo el brazo, pero el coche siguió de largo. Me quedé tirado en el pavimento, con el corazón explotándome en el pecho, entendiendo al fin que Ernesto no iba a parar hasta verme muerto. Y entonces, apareció la última pieza que nunca vi venir. Lo de aquel coche casi acabó conmigo. Estuve una semana sin poder dormir, con la imagen de las luces acercándose a toda velocidad clavada en la mente. Caminaba por la calle mirando a todos lados, paranoico, esperando otro intento. Pero lo que nunca imaginé fue que la salvación vendría de alguien que jamás pensé que se pondría de mi lado. Un lunes por la mañana, mientras tomaba café en un bar medio vacío, se me sentó enfrente una mujer elegante, de unos 50 años, con el cabello recogido y unos ojos fríos que parecían leerme el alma. Se presentó con calma, soy Claudia, la esposa de Ernesto. Se me atragantó el café. Me quedé paralizado, sin saber si correr o quedarme. Ella levantó la mano despacio, como para tranquilizarme. Si quisiera hacerte daño, no estaría aquí. Necesito hablar contigo. No sabía qué pensar. ¿Una trampa? ¿Un mensaje disfrazado? Pero había algo en su mirada, un cansancio, una rabia contenida,
que me hizo quedarme. Lo que me dijo después me dejó helado. Claudia llevaba años soportando a Ernesto. Me contó que había tolerado infidelidades, negocios sucios, maltratos verbales, todo, por mantener las apariencias. Pero lo que no podía soportar era que él hubiera puesto en riesgo a sus propios hijos. Sí, porque Ernesto no solo estaba siendo investigado, también había usado el nombre de uno de sus hijos en empresas fantasma para lavar dinero. Y si todo salía a la luz, ese muchacho inocente podía ir a la cárcel. Claudia quería salvar a su familia, pero para eso necesitaba hundir a Ernesto. Y yo tenía lo que ella no, pruebas. Me quedé en silencio, tratando de asimilarlo. La esposa del tipo que me quería muerto estaba ofreciéndose como aliada. No era fácil confiar. Pero ella fue clara: yo puedo darte lo que falta. Los contactos que él tiene, las cuentas secretas, los movimientos que nunca dejaste ver. Tú lo tienes grabado, yo lo tengo escrito. Si unimos todo, se acabó. Esa noche me reuní con Luis y le conté todo. Estaba igual de desconfiado que yo, pero entendimos que era la oportunidad que no podíamos dejar pasar. Si Claudia hablaba en público, el escándalo sería imposible de contener. Pasaron unos días de tensión. Nos reuníamos en hoteles discretos, en cafeterías alejadas, siempre mirando por encima del hombro. Claudia traía carpetas, extractos bancarios, copias de correos que Ernesto había enviado desde su propia computadora. Yo apenas podía creer que esa mujer había estado guardando todo en silencio, esperando el momento de usarlo. Y el momento llegó. La bomba se lanzó en un programa de televisión en vivo. Claudia apareció frente a las cámaras, con la voz firme aunque los labios le temblaban, y dijo: mi esposo, Ernesto, me ha utilizado a mí y a mis hijos para encubrir sus delitos. Y hoy decido hablar, porque ya no voy a cargar con su culpa. Mostró los documentos, mencionó nombres, y de repente la historia dejó de ser la de un simple jefe abusivo. Se convirtió en la caída pública de un monstruo. Las redes explotaron. La empresa prácticamente se derrumbó en días. Los inversionistas huyeron, los políticos que antes lo protegían se hicieron los locos, y la policía finalmente no tuvo más opción que emitir una orden de captura. Yo pensé que ahí se acababa todo. Pero estaba equivocado. Porque Ernesto no estaba dispuesto a entregarse. Las últimas semanas fueron de locura. Noticias de que lo habían visto en otra ciudad, rumores de que estaba intentando cruzar la frontera, supuestas llamadas anónimas a periodistas. Yo vivía con la maleta lista, esperando que en cualquier momento apareciera. Y entonces sucedió lo impensado. Un día, al salir de mi departamento, encontré un sobre pegado a la puerta. Dentro había una carta escrita a mano. Era de Ernesto. Creíste que podías ganarme, pero no sabes con quién te metiste. Esto no termina aquí. Si caigo, tú caes conmigo. Me quedé temblando, con esa nota en la mano, sabiendo que aunque el país entero lo buscara, él todavía estaba libre. Luis me miró serio y me dijo: entonces tenemos que preparar el final nosotros. Si él no se entrega, vamos a obligarlo. Y fue en ese momento cuando supe que la verdadera guerra apenas estaba comenzando. El día que decidimos ir tras Ernesto, sentí que estaba cruzando un punto sin retorno. Hasta ese momento había jugado a la defensiva, protegerme, reunir pruebas, denunciar. Pero ahora era yo el que iba a cazarlo. Luis había conseguido información de una fuente que no quiso revelar. Me lo dijo casi en susurros, como si temiera que hasta las paredes escucharan. Ernesto está escondido en una casa en las afueras, propiedad de un amigo político. Nadie va a ir por él porque todavía mueve hilos. Si lo queremos fuera, tenemos que hacerlo nosotros. Lo miré como si estuviera loco. Yo no era un justiciero, ni un héroe de película. Era un tipo normal al que le habían robado 8 años de vida. Pero algo en mí había cambiado. Después de las amenazas, del intento de atropello, de la foto con la 10ª roja, ya no podía seguir esperando. Esa noche apenas pude dormir. Imaginaba el rostro de Ernesto, soberbio como siempre, sentado en un sillón caro mientras todo ardía a su alrededor. Me hervía la sangre. Preparamos un plan improvisado, reunir más pruebas en ese escondite, algo que lo incriminara definitivamente. La idea no era enfrentarlo directamente, sino encontrar lo que pudiera hundirlo sin escapatoria. Cuando llegamos a esa casa, en un barrio de lujo aislado de la ciudad,
Sentí un escalofrío. Todo estaba en silencio, apenas unas luces encendidas. Luis y yo nos movimos como ladrones, aunque en realidad éramos los que buscábamos justicia. No había guardias visibles, solo un portón enorme y cámaras que parecían no funcionar. Entramos por un costado, saltando una reja. Y fue ahí donde lo vi. Ernesto, en bata, con una copa en la mano, mirando por la ventana como si el mundo no estuviera derrumbándose afuera. El corazón me golpeaba tan fuerte que pensé que se escuchaba en toda la casa. Estábamos a metros del hombre que había arruinado mi vida. Luis me hizo una señal para movernos hacia la parte trasera. Entramos por una puerta mal cerrada y comenzamos a revisar. Había cajas con documentos, maletas llenas de dinero, y una laptop encendida con correos abiertos. Era oro puro. Todo lo que necesitábamos para que no hubiera salida legal para él. Yo estaba copiando archivos en un USB cuando escuchamos un ruido. Un portazo. Ernesto estaba ahí, frente a nosotros. Se quedó mirándonos unos segundos, y luego sonrió. Esa sonrisa que tantas veces me había dado ganas de golpear. Sabía que vendrían tarde o temprano, dijo con una calma escalofriante. Pero no esperaba que fueras tan imbécil como para aparecer en persona. Luis trató de mantener la calma, pero yo ya estaba temblando de rabia. Ernesto se acercó despacio, dejando la copa en una mesa. ¿De verdad crees que ganaste? Yo hice este juego, yo lo inventé. Sin mí, ustedes no son nada. Y ahí, algo en mí se rompió. Le grité todo lo que me había callado durante 8 años, cómo me robó cada proyecto, cómo me humilló frente a todos, cómo destruyó mi confianza, cómo intentó matarme. Mi voz se quebraba, pero no me detuve. Le escupí en la cara toda la mierda que había cargado tanto tiempo. Él solo reía. Una risa seca, burlona. Eres un empleado mediocre que necesitaba un jefe para brillar. Sin mí, no existirías. Di un paso hacia adelante, y sentí la mano de Luis agarrándome fuerte, como recordándome que no podía perder el control. Pero Ernesto aprovechó para sacar algo de debajo de la bata, un arma. Todo se detuvo. Apuntó directo a mi pecho, y por primera vez vi en sus ojos que hablaba en serio. No era solo un juego de poder. Estaba dispuesto a matarme ahí mismo. El tiempo se volvió lento. Pude escuchar mi respiración, el temblor de mis piernas, y la voz de Luis diciendo, «No lo hagas, Ernesto. Todo se acabó, suelta el arma». Pero Ernesto no soltó nada. Me miró fijo y dijo, «Si voy a caer, me llevo algo conmigo». Y en ese segundo supe que mi vida dependía de un movimiento. No recuerdo bien si fue instinto o desesperación, pero lancé el maletín con documentos hacia su cara y corrí hacia él. El disparo sonó, ensordecedor, y por un momento pensé que había muerto. Pero no. La bala pasó rozando mi hombro. Caímos los tres al suelo, forcejeando como animales. El arma se disparó otra vez, rompiendo un cuadro en la pared. Yo apenas podía respirar, luchando contra la fuerza de Ernesto, que era sorprendentemente brutal para alguien de su edad. Fue Luis quien logró arrancarle la pistola y lanzarla lejos. Pero en ese mismo instante, Ernesto lo empujó contra una mesa, haciéndolo caer con un golpe seco. Yo me quedé frente a frente con él, jadeando, sudado, temblando de ira y miedo. Y ahí, tuve que decidir. Podía acabarlo. Tenía el control, tenía la oportunidad. Podía golpearlo hasta dejarlo inconsciente, o peor. Pero también podía detenerme. Lo miré, derrotado, arruinado, respirando como un toro acorralado. Y entendí que lo que más le dolía no era perder la vida, era perder el poder. Así que di un paso atrás. Le dije con la voz firme, «Ya no eres nadie. Y mañana, todo el mundo lo sabrá». Luis llamó a la policía con las manos temblorosas. Yo solo me quedé ahí, mirando cómo Ernesto se desplomaba en el suelo, consciente al fin de que estaba acabado. Cuando llegaron los agentes, lo arrastraron como a un delincuente común. Ni gritos, ni amenazas. Solo silencio. El silencio de un hombre que había perdido todo. Esa fue la última vez que lo vi. Y aunque pensé que ahí terminaba mi historia, lo que vino después me enseñó que las cicatrices que deja un monstruo no desaparecen con su caída. Han pasado meses desde aquella noche en la que Ernesto fue arrestado. Y aún hoy, cuando cierro los ojos,
Puedo escuchar el eco del disparo, sentir el sudor frío en mi espalda y ver sus ojos llenos de odio mientras lo arrastraban esposado. No voy a mentir, pensé que cuando lo vieran caer yo iba a sentir una paz inmensa. Pero la verdad es que no fue así. La caída de un monstruo no borra las cicatrices que te deja. Los primeros días después de su arresto fueron un torbellino. Los noticieros abrían con su nombre, con su cara descompuesta mientras entraba al tribunal. Los periódicos publicaban en portada las pruebas que habíamos entregado. Cuentas secretas, contratos fraudulentos, correos con políticos y empresarios. Todo el país hablaba de él. Pero lo que más me sorprendió fue la reacción de la gente dentro de la empresa. Muchos, los mismos que alguna vez me habían dado la espalda, ahora me escribían mensajes diciendo, siempre supimos que eras tú el que hacía el trabajo, pero no nos atrevíamos a decirlo. Otros pedían perdón, como si eso borrara años de indiferencia. Yo leía cada palabra con una mezcla de rabia y alivio. Sí, tenía razón, siempre la tuve, pero, ¿dónde estaban cuando me hundía? Luis, en cambio, se convirtió en mi hermano de guerra. Pasamos noches enteras recordando todo lo que vivimos, riéndonos con un humor oscuro de lo cerca que estuvimos de morir. Él fue el que más me sostuvo cuando la adrenalina bajó y el vacío me golpeó. Porque sí, después de todo, me sentía vacío. 8 años de mi vida se habían consumido en la sombra de ese tipo. ¿Y ahora qué? Claudia, la esposa de Ernesto, desapareció de la esfera pública. Después de su testimonio, se refugió con sus hijos en otro país. Me mandó una carta breve. Gracias por darme el valor de hablar. Espero que podamos empezar de nuevo lejos de su sombra. Esa carta la guardo como un recordatorio de que incluso en medio del infierno, alguien más también estaba siendo víctima. El juicio fue largo, lleno de testigos, pruebas y apelaciones inútiles de su defensa. Yo tuve que declarar, frente a él, contando cada humillación, cada robo, cada amenaza. Fue la parte más dura. Porque cuando lo miré, sentado en esa silla, esposado, ya no era el jefe arrogante que me gritaba en la oficina. Era solo un hombre viejo, derrotado, tratando de aferrarse a un poder que se había desmoronado. El día que lo condenaron, no sentí alegría. Sentí cierre, como si por fin pudiera respirar después de tanto tiempo bajo el agua. Pero la verdadera victoria no estuvo en verlo preso. La verdadera victoria estuvo en mí. En darme cuenta de que sobreviví. De que no me quebró, aunque lo intentó con todo lo que tenía. Hoy, mi vida es distinta. No diré que perfecta, pero sí libre. Conseguí un nuevo trabajo, uno donde mi nombre aparece en los proyectos, donde las horas de desvelo tienen mi firma, no la de otro. A veces todavía me despierto con pesadillas, con el sonido de un disparo o el miedo de encontrar otra foto con una X en mi puerta. Pero entonces respiro, me miro en el espejo y me repito, ya pasó. Ganaste. ¿Y sabes qué es lo más irónico? Que después de 8 años de sentirme invisible, ahora la gente me escucha. He dado charlas, me han invitado a contar mi experiencia, y algunos hasta me dicen que les di valor para enfrentar sus propios jefes abusivos. Nunca pensé que mi dolor pudiera convertirse en fuerza para otros. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido callado, si hubiera aceptado seguir siendo la sombra de Ernesto. Probablemente él seguiría ahí arriba, sonriendo frente a las cámaras mientras destrozaba más vidas. Por eso, si algo aprendí de todo esto, es que el silencio es el arma más poderosa que tienen los abusadores. Y que romperlo, aunque duela, aunque dé miedo, aunque te sientas solo, puede cambiarlo todo. Hoy no guardo odio. No quiero vivir con eso envenenándome. Lo único que me queda es la certeza de que, aunque intentó destruirme, fracasó. Y que al final, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esta es mi historia. La de cómo un jefe me robó durante 8 años, cómo casi me quitó la vida, y cómo al final, con miedo, con rabia, pero también con coraje, logré recuperar lo que me había arrebatado. Mi voz, mi dignidad y mi libertad.